Breves a tu salud. Lo tocas a diario y es 5 veces más sucio que un baño público. Una reveladora infografía publicada por una compañía británica nos dice qué tan sucio es el teclado de nuestra computadora. Ese dispositivo que usamos a diario para trabajar es 5 veces más sucio que el retrete de un baño público, pues contiene al menos 3.000 organismos microscópicos por pulgada. Además, millones de estos gérmenes tienen el potencial de poner en riesgo tu salud, por lo que buenos hábitos de higiene pueden prevenir una enfermedad que podría dejarte fuera de la jugada por varios días. La infografía también revela que existen microorganismos que pueden vivir hasta 24 horas sobre tu teclado antes de morir. Por otro lado, varios estudios han descubierto que por alguna razón los teclados que usan las mujeres son más sucios que el de los hombres. No obstante, para evitar que tu teclado sea más sucio que un baño público, puedes comenzar limpiándolo diariamente con alcohol o desinfectantes que no dañen sus componentes electrónicos. Esto ayudará a que tu salud no corra riesgos por la gran cantidad de gérmenes ajenos y propios a los que te expones diariamente. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, esto es Zona Saludable. Les saluda ante este micrófono Laura Mora, en ausencia de la doctora Elvia Jiménez, titular de este espacio. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras instalaciones, ubicadas en Mariano Otero 3405, Grupo Promomedios Radio. Este programa se llama Zona Saludable. Son las 10 de la mañana con 8 minutos y el tema a tratar este día es las medidas preventivas para este cierre de año, ya que muchas personas salen de vacaciones, la mala costumbre de hacer fogatas, de tirar balazos y muchas otras cosas más. Y para ello nos acompaña este día Luis Manuel Hurtado, el exdirector de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. ¿Cómo estás, Luis Manuel? Bien, gracias, Laura. Nuevamente gracias por la invitación. Te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono, ojálalo hacia ti, porque si no se nos va a perder tu linda voz. Ahí está. Gracias. Bueno, perfecto. Pues ¿con qué quieres que empecemos? Ya estamos a unos días de vivir la última noche de este año, la muy conocida Noche Vieja. Y hay prácticas que se siguen realizando a pesar de que se ha pedido no se haga. ¿Cómo son las fogatas? ¿Cómo son el tirar balazos? ¿Cómo es el prender fuegos pirotécnicos? Sí, desgraciadamente año con año vemos los accidentes que se dan sobre todo por juegos pirotécnicos. Como hemos visto en las noticias, ha habido accidentes graves donde ha perdido la vida a personas, como fue hace unos días en Tonalá, donde gente supuestamente con experiencia en un polvorín sufrió un accidente y hubo varias personas fallecidas. Imagínate este tipo de productos en los niños sobre todo, que son los que más se ven afectados porque son los que más les gusta jugar con este tipo de artefactos explosivos, por llamarlo de alguna forma. A final de cuentas es un artefacto que provoca graves lesiones. Es importante que los padres de familia sobre todo tengan el contacto con los hijos y les prohíban, les hagan de conocimiento sobre todo la gran problemática que existe el manejar este tipo de artefactos, ya que desgraciadamente, lo menos que les puede pasar a un niño es perder una mano, un brazo, ¿verdad? Y en el peor de los casos perder la vida. Es importante evitar el comprar y el utilizar ese tipo de artificios pirotécnicos. ¿Hay alguna reglamentación que impida a los establecimientos o comercios vender este tipo de juegos a los niños? Sí, bueno, esto se maneja sobre todo por la ley de armas de fuego y explosivos, que está manejada y controlado por Sedena, este tipo de permisos sobre todo, ¿no? Para las personas que manejan este tipo de artificios pirotécnicos. Los permisos que da normalmente Sedena efectivamente es para, por ejemplo, los polvorines, donde se tienen que manejar ciertas medidas de seguridad, pero no es para este tipo de artículos. Se da más que todo para lo que es la pirotecnia, pero la artística, la que vemos, por ejemplo, los toritos, los castillos o la pirotecnia fría que se da en algunos espectáculos públicos, cuando hay algún artista,
pero esto es debidamente controlado, no nada más por la persona que vende la pirotecnia, sino por la propia autoridad, donde se coordina con el municipio, en este caso Protección Civil y Bomberos, para que a la hora que se va a quemar este tipo de artefactos esté con todas las medidas de seguridad para evitar algún tipo de accidente. Además se supone que estas personas ya tienen cierta capacitación para poder manejar estos artículos, ¿no? Definitivamente la capacitación que tienen ellos es de muchos años, es gente con toda la experiencia y que a pesar de eso ha ocurrido desgraciadamente accidentes donde cuesta la vida de las personas que manejan este tipo de artefactos, ¿no? Ahora yo creo que hay que hacer un llamado a los padres de familia para estar cuidando a los niños en estos días, porque muchos de estos artículos se venden en la clandestinidad. Sí, definitivamente, desgraciadamente las tienditas es donde más venden este tipo de artefactos, de artificios. Hay que cuidar mucho a los niños, que no vayan, que no acudan, que no tengan dinero sobre todo para comprarlos. Hacer conciencia en los niños de que es un riesgo y que es un riesgo grave. Desgraciadamente, como te hacía mención, lo menos que te puede pasar cuando te truenan el puño de palomitas es de que pierdas un dedo o a una mano o pierdas hasta la vida. Entonces es vital que los padres de familia pongan mucha atención en que los niños no tengan este tipo de artículos pirotécnicos. Además sucede que los niños están acostumbrados a ponerse todo en las bolsas. Entonces la misma fricción, el mismo calor que se genera puede provocar una explosión dentro de la bolsa del pantalón. Normalmente esa es la grave problemática que existe. Se ponen las palomitas o los cuetitos en las bolsas, la fricción y la temperatura que agarra es la que provoca que truene uno, y al tronar uno pues truenan los demás, y son los accidentes más comunes que se han suscitado en este tipo de accidentes, ¿no? Digo, aparte lo de las manos, ¿por qué? Porque ya no es la palomita que utilizábamos hace muchos años, que era muy ligera y no había tanto problema. Hoy ya los artículos de pirotecnia ya han sobrepasado lo que es el juego. Ya no son juegos, ya vemos algunos artículos que incluso los utilizan para hacer algún acto grave, por no decirlo de terrorismo, pero sí bastante grave, ¿no? Hay unos barrenos de gran tamaño que pues son como unas bombas, y hay bastante afectación en ese aspecto, ¿no? Hace unos días, previos a la Nochebuena, el mayor Trinidad López Rivas, director de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, comentaba que, por ejemplo, el uso de las luces de bengala, pues era una de las cosas que se podría hacer, pero que tendría que la gente esperar a que se consumiera toda la pólvora, no que las utilizaran como flechas. Es que hasta lo más inofensivo en apariencia puede convertirse en un arma. Me acuerdo, por ejemplo, los garbanzos tronadores que con resortera les das, y bueno, qué padre se ve cómo van botando, pero si se los avientas a una persona pueden dejarlo ciego incluso. Sí, definitivamente, sobre todo lo que comentas de las luces de bengala. Las luces de bengala bien utilizadas no hay ningún problema, el problema es que las mal utilizamos. Exacto. ¿Qué hacemos? Con resortera o con alguna liga, la prendemos y luego la arrojamos. Esto cae en lotes baldíos o en árboles, inclusive en casas, y puede provocar incendios de gran magnitud, donde pudiera hasta costar la vida de las personas que habitan esos lugares. Eso es lo que tenemos que hacer conciencia. Primero es no utilizarla, y si llegaran a utilizar lo más necesario, como por ejemplo las luces de bengala, utilizarlas de una manera en la que no provoquemos algún riesgo a los demás, ¿no? Utilizarlas, como haces mención, prenderla, jugar con ella, y no arrojarla o no hacer mal uso de la misma para evitar algún accidente. Es muy dado a minimizar este tipo de cosas, los riesgos, decir, ay, no pasa nada, es una palomita, yo cuando estaba chico lo hacía, nunca me pasó nada. Efectivamente, como lo acabas de decir, Luis Manuel, antes eran diferentes, eran menos agresivos estos artefactos, ahora han cobrado otras dimensiones. Entonces es importante evitar que los niños utilicen estos juegos, porque se pueden causar un accidente a ellos mismos, a otra persona, o como bien lo mencionas, un incendio de características mayores, ¿no? Sí, definitivamente la recomendación es no utilizarlos. ¿Por qué? Porque existe un riesgo grave que puede provocar inclusive la pérdida de la vida sobre todo de los menores, ¿no?
Y fíjate que, bueno, no sé si se han fijado ustedes que últimamente en redes sociales aparecen imágenes de perros, de mascotas, que te dicen, por favor, no tires cohetes, me da miedo. Y no hay que, no solamente las mascotas, a los pequeños, a los más niños, les da mucho miedo escuchar el montón de cohetes. Sí, fíjate que en el aspecto de los animales, los perros sobre todo, tienen lo que es el oído muy sensible. Entonces, no es tanto, aparte que se asustan, es mucho la fuerza del sonido que les daña. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir platicando contigo, Luis Manuel. Esto es Zona Saludable. Usted nos escucha en el 91.5 de FM y nos puede ver y escuchar en www.zona3.mx. Regresamos. Son las 10 de la mañana con 22 minutos, 91.5 de FM en nuestra estación. Zona Saludable, el programa, y nuestras líneas de comunicación y contacto contigo son en teléfonos 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641 y el equipo que hace posible que usted o tú nos escuches y nos veas en controles Omar Machain, en los teléfonos Fanny Olvera, que le contesta tan amablemente, y Abraham Mendoza en la asistencia de la producción. Mi nombre es Laura Mora, quien a nombre de la doctora Luis Jiménez está hoy en su programa Zona Saludable, hablando de las medidas que debemos de tomar para evitar accidentes en este cierre de año. Son costumbres, son tradiciones, por llamarlo de alguna manera, también el prender fogatas y tirar balazos. Sí, desgraciadamente tenemos esa mala costumbre, sobre todo en algunas zonas de la zona metropolitana, donde juntamos los muebles viejos, madera, para el 31, iniciar el año pues con fogatas. ¿Por qué? Por el frío, por costumbre, por tradición, pero no vemos la problemática que generamos. En este caso, a quien nos toca estar trabajando en este medio de protección civil y bomberos, vemos, por ejemplo, al siguiente día en la madrugada, cómo está la contaminación en toda la ciudad. Es increíble. Lo que pasó ahora el 25. Exactamente lo que pasó el 25, pero todavía más, con mayor afectación, ¿no? Es la contaminación increíble. ¿Por qué? Porque no nada más son muebles, no nada más es madera. Juntamos llantas y quemamos las llantas. Eso es una grave y un riesgo grave a la propia salud de las personas, de la ciudadanía. Entonces, exhortarlos a que evitemos ese tipo de prácticas que no traen nada bueno. Al contrario, es una contaminación y la gente se ve afectada en su salud. Por eso se dan muchos casos de enfermedades, sobre todo de la garganta, de todo ese tipo, sí, todo lo que son enfermedades respiratorias, a raíz de la grave contaminación que se provoca con este tipo de malas actividades, ¿no?, que normalmente realizamos. Y no solamente la garganta, los ojos, la piel también ya se está dañando por este tipo de situaciones que se presentan y podemos evitarlas. De por sí ya nuestra ciudad, nuestra zona metropolitana ya está muy afectada en su calidad de aire. Entonces imagínate lo que provocamos con este tipo de fogatas. Sí, definitivamente es un problema bastante grave el que siempre año con año se presenta en esta situación. Trabajamos y hacemos lo posible para que la gente no lo haga, pero definitivamente hay costumbres que la gente no quiere dejar. Viene la inversión térmica y eso provoca que la contaminación se quede muy abajo, y es lo que vemos normalmente, ya sea el 25 o el 1 de enero, ¿no? Una contaminación bastante fuerte que afecta sobre todo a los menores de edad, a los bebés, por la grave contaminación que existe en el ambiente. Ahora el hecho de también tirar balazos, o sea, ¿qué necesidad? Yo creo que también es una pésima costumbre. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tiramos balazos y bueno, los aventamos al aire, pero esa bala baja, y baja muchas veces en lugares poblados donde lesiona desgraciadamente a personas que no tienen nada que ver, a menores de edad. Se ha dado el caso a menores de edad, pues en general a cualquier persona, y es grave este tema, ¿eh? Fíjate que yo tengo conocimiento de la historia de un amigo mío. Él vivía en un pueblo, ya no recuerdo cuál es el pueblo, y precisamente en una fecha como esta lo mandan a la farmacia por un medicamento. El niño va caminando y empiezan a sonar balazos
con tan mala fortuna que la bala le cae en la columna vertebral. A partir de ahí jamás pudo volver a caminar por la lesión que le generó una bala perdida. Entonces hay que llamar a la conciencia de que no nada más estiro la bala y que padre, se oyó bonito, desahogué mi furia o pedí un deseo. No sé cuál sea la razón por la cual las personas acostumbran tirar balazos para despedir el año, pero sí hay que tener la conciencia, y como lo dices muy bien, Luis Manuel, estas balas no quedan en el viento, no se detienen allá, caen con la misma fuerza con la que fueron disparadas, porque vienen bajando. Incluso hace muchos años también se dio el caso de una niña que le cayó una bala perdida en la cabeza, iba en brazos de su mamá o su papá y muere. Entonces hay que tomar conciencia de que estas prácticas pueden lesionar a alguien. ¿Para qué hacerlas? Sí, definitivamente no tiene caso el utilizar este tipo de armas para festejar el año nuevo. Yo creo que el festejar el año nuevo es con la familia, estar unidos, en paz, con la propia familia, y bueno, pues yo creo que es mejor estar cenando, brindando, que tirando balazos. Además hay tantos rituales que sean ciertos o no, pero son divertidos, que si la maleta, que si barres de adentro para afuera, que si la subas, tantas cosas divertidas que puedes hacer en fin de año en donde no lastimas a nadie. ¿Para qué utilizar esto? Exactamente, yo creo que como tú haces mención, todas esas cosas divertidas, esas tradiciones, pues son mucho mejores que tirar balazos, y al menos te quedas con la tranquilidad de que lo hiciste junto con tu familia, de que estás con tu familia pasando un rato agradable y no tirando balazos que desgraciadamente no sabes a quién puedes afectar. Y pues bueno, no es recomendable para nada, desgraciadamente, bueno, las recomendaciones son que a esa hora no salir a la calle, estar resguardados en tu casa o en el lugar donde vayas a pasar el año nuevo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, ojalá y se pudiera evitar, pero desgraciadamente hay gente que sigue utilizando ese tipo de tradiciones malas, y bueno, protegernos durante esos horarios para evitar que podamos ser parte de este tipo de situaciones y que nos pudiera afectar, ¿no? Y lo más triste, ¿no? Quien aventó la bala se queda tan tranquilo en su casa, y a lo mejor afectaste a una persona, como en el caso de esta persona que les platiqué, que queda paralítico, o esta niña que perdió la vida, y quien es el responsable vive tan tranquilo porque a lo mejor ni cuenta se dio del daño que hizo. Exactamente, desgraciadamente ni siquiera sabemos dónde cae esa bala, o a quién le dio, o a quién le pegó. Ahora, es importante también hacer mención la cantidad de personas que hay en la calle en esas fechas, ¿no? Y que sabemos que todos estamos festejando, le echamos a perder el festejo, y no nada más el festejo, su vida, ahora sí que toda su vida por una mala decisión de una persona, ¿no? Entonces evitemos el utilizar las armas de fuego para iniciar el año 2016. Mejor vamos iniciándolo, como hacíamos mención, en familia, con las uvas, corriendo con la maleta por toda la cuadra, barriendo, no sé, tantas tradiciones que se manejan. Mejor vamos haciéndolo de esa forma, evitando el disparar las armas de fuego y evitar un daño a terceras personas, que son las que menos culpa tienen de ese tipo de tradiciones, malas tradiciones. Muy malas, así lo digo yo. 3122-4200, 3122-4266, nuestras líneas telefónicas, el WhatsApp abierto para ti, 3318-807641, y nos puedes ver y escuchar a través de www.zona3.mx. Regresamos, esto es Zona Saludable, la hora 10:30. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo, hoy que es martes 29 de diciembre y las 10 de la mañana con 36 minutos. Estamos platicando con Luis Manuel Hurtado, ex director de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, sobre las medidas precautorias que hay que tomar para este cierre de año. Obviamente, pues no es un tema de salud directamente, no estamos hablando de una enfermedad todavía. Pero ¿qué pasa si tú sufres un accidente por las cuestiones que ya hemos platicado, un balazo, que te haya explotado un cohete, una palomita, que alguien te haya arrojado uno de estos artefactos y te hayas quemado? ¿O qué tal
si por ir manejando en estado de ebriedad sufres un accidente, Luis Manuel? Bueno, en estas épocas creo que es muy complicado, sobre todo el último tema, ¿no? Ajá. El manejar en estado de ebriedad. Desgraciadamente los menores afectados son los que van manejando. Los más afectados es la persona a la que atropellas o con la que chocas. Desgraciadamente, y la propia historia nos dice que los menos afectados muchas veces son los choferes que van alcoholizados. Es muy importante, digo, ya hay varios sistemas, ¿no?, en los que te puedes movilizar para no manejar en este estado. Está un tema muy importante que es el torito, digo, el curva que le llamamos, La curva aquí. que aunque mucha gente reniega o mucha gente ya por las propias redes sociales se dice dónde está, creo que es un tema que ha bajado en gran medida los accidentes por gente que va alcoholizada. Desgraciadamente se han manejado también gente que se desvía para no pasar por este tipo de operativos, y lo que genera es otro accidente donde sí han perdido la vida. Es complicado todo este tipo de situaciones, como haces mención, la pirotecnia, las balas perdidas, los accidentes, y también accidentes en el propio hogar, ¿no?, por la falta de precaución, inclusive en manejar los árboles de Navidad, las luces. Compramos luces las chinas, por ejemplo, que son de muy baja calidad, y las sobrecargamos. Entonces, ¿qué pasa? Al sobrecargarlas se sobrecalienta, los cables se derriten, la cubierta plástica que tienen, y hacen cortocircuito, y un incendio en un árbol de Navidad es muy rápido la forma en la que se va a consumir, no nada más el árbol de Navidad, está cerca los muebles, y eso provoca un incendio de gran magnitud en las propias casas. Sí, es que generalmente el árbol de Navidad se pone junto a una ventana donde hay cortinas para que la gente lo vea desde afuera, que es tu lucir tu arbolito, que bueno, cada quien tenemos el derecho de mostrar lo que queremos lucir, pero hay que tomar estas precauciones, porque generalmente está junto a la ventana, hay cortinas que son de tela o plásticas, sí. Y bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo a ti que no has visto todo? Sí, generan incendios de gran magnitud. Podemos checar inclusive en el propio internet el tiempo que dura, o el tiempo en el que se consume una sala completa junto con el árbol de Navidad, ¿no? Estamos hablando de 45 segundos donde ya está el cuarto completamente lleno de humo, y el incendio ya completamente, ahora sí que en los muebles y en todo. Hay que recordar que una de las comunicólogas más reconocidas de aquí de nuestro país sufrió precisamente la pérdida de 2 nietos, precisamente por el incendio de un árbol. O sea, todo comenzó por el árbol y llegó a la casa y murieron sus 2 nietos, Michi Mau. Estamos hablando de Virginia Sender-Lemaitre, que después ella hizo la fundación y se encarga de llevar a niños a Galveston a curar de heridas de quemadura. Sí, desgraciadamente después de los accidentes ya nada es igual. Ajá. Digo, hay muy buen apoyo por parte de esta fundación para los niños quemados, pero después de este tipo de accidentes la vida ya no es la misma. Digo, estamos hablando de personas que sí sobreviven, pero desgraciadamente muchas mueren. Y no es que mueran quemados, hay una mala interpretación muchas veces en los incendios de que decimos que es que murió quemado. Las personas no mueren quemadas en un incendio. Normalmente las personas mueren por la inhalación del monóxido de carbono, entonces mueren por asfixia del propio humo, y después se queman. Incluso ha habido cuerpos que no están ni siquiera, el fuego no los tocó, pero el monóxido de carbono, todo el humo que genera este tipo de incendios, normalmente están dormidos, y eso genera que caigas en un sueño profundo y lógicamente ya no regresas, ¿no? Entonces aquí es muy importante estos últimos días que queda de estas tradicionales fiestas navideñas, tener mucho cuidado con los árboles de Navidad, con las velas que manejamos. Hay que apagarlas, no es necesario que estén prendidas toda la noche, tenerlas en un plato con agua para evitar ese tipo de accidentes, tener cierto horario prendido el árbol de Navidad, muchas veces lo dejamos toda la noche, eso genera una sobrecarga, y aparte un gasto de luz un poquito más fuerte. Entonces tener los ciertos horarios nada más prendidos,
y restringido para que no pase este tipo de accidentes. Invertirle un poquito más a las luces de los arbolitos, sobre todo porque esas son las que provocan en la mayoría los accidentes en el hogar, en ese tipo de situaciones, ¿no? Otra cosa que pasa en estos días, sobre todo por las bajas temperaturas que se están sintiendo en la zona metropolitana y en el estado y en el país en general, bueno, no en general porque en muchas partes no, pero aquí en la zona metropolitana es el frío, que esto hace que mucha gente mantenga el anafre, que se me fue el otro nombre, ¿cómo se llama? El anafre, ay, bueno. Sí, es el anafre, ahorita me acuerdo cuál es el nombre más conocido, que dejan en casa para calentarse, y eso también genera que se intoxiquen, incluso que lleguen a morir por el dióxido que genera la prendida, que esté el carbón dentro de casa, ¿no? Sí, definitivamente, y sobre todo... Brasero. Ya me acordé, el brasero. Sí, los braseros, para generar un poquito de calor. Esto se da mucho, sobre todo en zonas rurales, donde la temperatura baja demasiado, están en campo abierto, y eso genera lógicamente un tipo de humo, es el monóxido de carbono, que es el que precisamente el dejarlo prendido dentro de los cuartos, pues hace que las personas fallezcan por intoxicación. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. Otros problemas es que muchos manejan ese tipo de calentadores con gas. Esto también provoca accidentes, ¿no? También es parte de las intoxicaciones que se generan dentro de las casas y la persona fallece. Sí es importante que la gente esté cubierta, que utilice algún otro tipo de no sé, producto, ver la forma en la que no genere ese tipo de gases que afectan mucho a la salud, y sobre todo que la gente pierde la vida con mucha facilidad al utilizar ese tipo de anafres o de braseros por el tipo de producto con el que funcionan, ¿no? Es muy complicado, sobre todo en zonas rurales, en zonas, los cordones ahora sí que de pobreza que existen en zona metropolitana, es donde más se genera este tipo de situaciones. Es que realmente la temperatura está muy baja, muy baja en estos días, creo que ha bajado considerablemente. Entonces, yo creo que sé que mucha gente dice, bueno, es que tenemos frío, ¿cómo vamos a protegernos del mismo? Es verdad, pero también hay que considerar que a veces más que protegerte te estás dañando, te está haciendo más daño porque puedes perder la vida. Sí, definitivamente, yo creo que una de las situaciones que se pudiera dar para evitar este tipo de accidentes es tapar muy bien las ventanas, las puertas. Con periódico, ¿verdad? Con Dicen periódico, que con periódico sí, eso genera algo de calor. Si nos fijamos, hay gente en las calles que se tapa con periódico. Que es muy caliente. Que es muy caliente, exactamente. Entonces, yo creo que el hacer este tipo de actividad, el tapar, el tener todo bien cerrado, y pues que los niños y dormir ahora sí que lo más cobijados que se pueda, es mucho mejor que tener ese tipo de artículos que afectan a la salud y que pudieran provocar la pérdida de vidas humanas. Yo creo que es mejor estar bien cobijados a tener ese tipo de artefacto, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, regresamos. Esto es Zona Saludable. 10:52 a punto de finalizar Zona Saludable este martes 29 de diciembre, ya los últimos días del 2015, días que aprovechamos para salir de vacaciones, para irnos a otro lugar a festejar, sobre todo el Año Nuevo. La Nochebuena generalmente es más familiar, pero en Año Nuevo vamos hacia los lugares turísticos para recibir el Año Nuevo. Sí, es un tema importante, ya que normalmente salimos fuera de la ciudad y no revisamos nuestros vehículos. Creo que es importante revisarlos, revisar las llantas, sistema de frenos, todo el sistema de seguridad, que tenga la certeza de que el vehículo está bien y no nos va a causar un problema en carretera. Y el problema mínimo sería que nos quedemos en carretera, pero desgraciadamente hay accidentes por la falta de revisión, de supervisión de los propios vehículos. Hay que estar al pendiente sobre todo de esta situación, manejar descansados, no estar desvelados, y sobre todo no manejar alcoholizados. Nosotros creemos que no nos pasa nada, y bueno, platicábamos y comentábamos hace un momento
que desgraciadamente la gente que dice que no pasa nada, ya no vuelve a decirlo después. ¿Por qué? Porque ya le pasó y ya falleció, ya tuvo un accidente muy grave y ya no puede opinar. Entonces no seamos parte de una estadística. Creo que no nos cuesta nada el atender las recomendaciones que hacemos en este caso, el llevar el vehículo a revisar no nos cuesta mucho, y tener la seguridad no nada más para nosotros, sino para nuestra propia familia. Esos viajes espontáneos que surgen en medio de una festividad, por ejemplo esta que se va a dar a fin de año y que es general, de que, ay, pues vámonos ahorita a Vallarta, vámonos a Manzanillo, vámonos a Mazamitla, andamos enfiestados, queremos seguirla, y agarramos carreteras sin la menor precaución. Una, de haber revisado el vehículo, que esté en buenas condiciones. Dos, en qué situación voy yo, que voy manejando, y en cuál van mis acompañantes, como para que me digan, espérate, tú no puedes manejar. Entonces, todas esas cosas hay que prevenirlas, hay que verlas. A todos nos puede suceder un accidente. Hemos tenido aquí varios testimonios en donde han platicado a las personas que vivían una vida normal hasta que llega alguien, choca con ellos, o ellos mismos, como nos platicó una de las personas que estuvo aquí, que él por estar manejando en estado de ebriedad provocó un accidente y estuvo en coma varios meses. Afortunadamente regresó del coma, pero no al 100%. Entonces, esos momentos alocados pueden generar alguna consecuencia posterior, Luis Manuel. Sí, definitivamente después de un accidente la vida ya no va a ser la misma. No es un cliché. No, no es un cliché, no. Es una realidad. Es una realidad. Creo que ahí había un anuncio en la televisión donde decían que murió por el alcohol, pero él no tomaba. Entonces creo que esa es una realidad y pasa muy constantemente, en donde los accidentes de personas alcoholizadas, lo hacíamos mención al principio del programa, son los menos afectados. ¿Por qué? Porque a la hora de un accidente chocan contra otras personas y las afectadas son las otras personas que, como hacíamos mención, no tomaban, pero murieron por el alcohol. ¿Por qué? Porque la persona con la que los chocó fue porque estaba alcoholizada. Entonces cuidemos la vida de las personas, de nosotros mismos, porque vuelvo a lo mismo, la vida después de un accidente ya no es la misma, ya sea por juegos pirotécnicos, ya sea por incendio, ya sea por accidentes vehiculares, la vida ya no va a ser igual. Entonces trabajemos de manera preventiva, salvaguardando la vida de las personas. Nuestro trabajo como Protección Civil es ese, salvaguardar la vida de las personas, pero no nada más debe ser de nosotros como institución o como una dependencia de gobierno. Creo que es un trabajo de la ciudadanía, estar todos preparados y prevenir accidentes. Entonces la recomendación es evitar accidentes, ser más conscientes y tengamos unas vacaciones tranquilas, recibamos el año con, ahora sí que en familia y con salud sobre todo. Hay que crear conciencia, es responsabilidad de los adultos crear conciencia en los jóvenes, en los adolescentes y niños, incluso empezando por uno mismo, en que hay prácticas que se pueden generar en un accidente y estos accidentes se pueden evitar con una guía, con una educación, con una concientización de lo que puede suceder si haces esto, si no haces aquello. Entonces no se trata nada más de prohibir, hay que explicar y hay que ver las consecuencias que pueden generar el hecho de realizar estas prácticas que hemos venido platicando a lo largo de este espacio. No es que seamos omnipotentes y a mí jamás me va a pasar nada. Yo ya fui y vine, a mí nunca me pasó nada, afortunadamente. Pero ¿quién te asegura que a tu hijo, a tu sobrino, a tu esposo, a tu hermano, a tu papá o a ti mismo en un futuro no te vaya a suceder? Toma las precauciones necesarias. Si no te cuidas tú, nadie lo va a hacer. Sí, recordemos algo, nuestros hijos es la imagen de nosotros como padres. Entonces démosle una cultura de autoprotección a nuestros propios hijos, hagamos conciencia y que ellos hagan conciencia de los riesgos que se generan el hacer este tipo de actividades y tratar de evitarlas, ¿no? Para evitar algún accidente. Y ahorita que hablamos de los accidentes en carretera, es que yo tengo historias para contar, pero bueno, sucede que una amiga, toda su familia, toda la familia de un hermano de ella murieron en un accidente en carretera.
Ellos venían en aquel entonces por el plan de Barrancas por Nayarit. Ujú. Y una persona que venía alcoholizada en una troca los golpea y caen al barranco. La única que sale de la camioneta es la esposa. El señor venía manejando con 3 hijos. Entonces ella sale y al salirse, bueno, pues se salva. Cuando toma conciencia, escucha la voz de su bebé llorando en el carro, se va arrastrando como puede llegar, trata de sacarlo y explota la camioneta. Creo que el señor murió al instante, murió el que iba manejando, los niños estaban vivos, pero mueren con la explosión de la camioneta. Ella sobrevive con quemaduras graves. Imagínate cómo es su vida ahora. Imagínate todo lo que cambió y sin embargo la persona que provocó el accidente, quién sabe dónde está. ¿Se enteró o no se enteró? Pero él sigue tranquilo. Sí, No seas generador de accidentes. No provoques accidentes. No sabes a quién le puedes cambiar la vida. Sí, y la vida ya no es la misma después de un accidente. Entonces hay que tener las precauciones necesarias para evitarlo. Y bueno, con esto nos vamos. Luis Manuel, te agradecemos muchísimo que has estado con nosotros en Zona Saludable por estas recomendaciones para recibir bien, agradable y contentos el 2016 que ya está aquí tocándonos la puerta. Gracias a Luis Manuel Hurtado, ex director de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, por acompañarnos. No, gracias por la invitación, estamos a la orden y que tengan un feliz 2016. Y gracias a nuestro equipo, Omar Machain en controles técnicos, Fanny Olvera, en líneas telefónicas, Abraham Mendoza en la asistencia y la producción. Mi nombre es Laura Mora y me despido como cada día diciéndoles que la información ya se la dimos, la decisión la toma usted. Quédese con Alicia Soltero. Gracias.